regreso en Infórmate, momento de nuestra entrevista central. En el día de hoy nos acompaña el exministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, con quien estaremos conversando de uno de los temas más importantes en el mundo y en el país, por no decir el más importante, doctor, la salud. Bienvenida. Muchas gracias. El tema obligado, doctor. Las vacunas que recién llegan al país y que ya se están aplicando, ¿son viables? ¿Esta vacuna llegaron a tiempo al país? Cuéntenos, porque hay mucha gente como que se están resistiendo. Mire, yo creo que la resistencia, vengo diciéndolo en las últimas oportunidades que he participado en los programas, es infundada. Una vez que estas vacunas han sido aprobadas por pares y por la OMS, no creo que haya sustancia en oponerse a llevar a cabo el proceso de vacunación que tanto necesita la humanidad y el país. De modo pues que esta donación que ha hecho la India, al cual debemos agradecer para iniciar estos procesos, que se dan en un contexto interesante, en que habiendo la República Dominicana firmado los acuerdos necesarios para obtención de las vacunas, sin embargo, la propia OMS ha denunciado el dilema ético en que ha caído el mundo con, digamos, casi el secuestro de la producción de vacunas en el mundo para los países, digamos, ricos, dejando al resto de los países desprotegidos con prácticamente ninguna cuota. De modo pues que aquí yo veo dos cosas importantes que hay que resaltar. Primero, que ciertamente hay que vacunarse. Y aún sean bajo la donación como se ha hecho, tenemos que acudir a la vacunación. No hay absolutamente nada que temer con estas vacunas que ya han sido aprobadas y por tanto mi mensaje a toda la población es que acuda al llamado que ha hecho el gobierno nacional para que todos los ciudadanos vayan a vacunarse según el plan que se ha presentado, iniciando por la fase 1. ¿Llegaron a tiempo las vacunas, doctor? Bueno, no llega, o nosotros hubiéramos querido haberla recibido yo para iniciar el proceso, pero ¿qué pasa? Que no estaban listas las vacunas. Es decir, todavía los procesos de investigación de fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, la aprobación por parte de los organismos competentes no existía. Como no existía tratamiento al inicio de la pandemia y conocimientos muy escasos, ¿entiende? Entonces, ¿qué es lo que estamos exigiendo? Que ahora se ha producido un avance en una rapidez, que es uno de los argumentos y mitos de producción de la vacuna. Sí, porque dos familiares de los coronavirus, el SARS y el MERS, también ya la ciencia ha estado detrás de ello por desarrollar vacunas en ese sentido. No se había podido desarrollar, pero esa experiencia, ese acervo acumulado, ha servido para que hoy día podamos tener vacunas. Estamos hablando desde el 2000 hacia acá, todos estos procesos que han conducido a que rápidamente ya se hayan elaborado las vacunas. ¿Qué tiempo se puede tomar, un aproximado, doctor, en vacunar a toda la población dominicana? Eso depende de muchos factores. Número uno, tener disponibles las vacunas. O sea, nosotros podemos tener el mejor plan, la planificación, pero si no tenemos la vacuna, que como he dicho, están condicionadas por los intereses, los grandes intereses internacionales y hasta cierto punto mercantil, no es posible tú decir, bueno, ¿qué tiempo se toma? En una recepción regular, esto hay que pensar de que vamos a pasarnos el año vacunando. Si el flujo de vacunas que se han adquirido llegaran este mes, en un mes, entonces ese tiempo se va a reducir significativamente y lo que habría que desarrollar son las medidas logísticas,
la preparación del personal para ampliar la cobertura de vacunación y acelerar ese proceso, con lo cual vamos a garantizar al país un retorno a la normalidad mucho mayor. Precisamente la logística que se está llevando es adecuada. En el caso de esta vacuna, decía, sí. El fase 1, el fase 2, una logística válida. Es una vacuna ya aceptada. O sea que no hay por qué temerle a la vacuna. Yo, si me permite, si yo entrara en esa fase, pues me la pondría sin ningún problema. El protocolo que está llevando el gobierno, salud pública. Bueno, porque es que 20.000 vacunas, vamos a decir, son 2 dosis. Estamos hablando que son 10.000 personas. Salvo que al recibir las, creo que 30.000 adicionales, esas 20.000 se pueden poner calculando que son 2 dosis. De manera que vamos a vacunar 20.000 más 30, son 50. Son 25.000 personas las que podemos vacunar. Esas 25.000 tienen que ser focalizadas ¿en quién? En lo que establecen el plan. El cuerpo médico que está a la vanguardia de enfrentamiento, las enfermeras, los bioanalistas y el personal que se mueve dando apoyo a ese cuerpo médico y de enfermería y de laboratoristas. Todo ese personal tiene que ser cubierto porque ellos son, vamos a decir, los que están expuestos permanentemente, diariamente, a toda hora a el contagio. Y tenemos que asegurarnos quiénes van a atender a los enfermos que está produciendo el COVID-19. Igualmente aquí hay que entender el rol de involucramiento con la población que ha tenido la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas. Ese es un personal que tiene que ser vacunado también, porque no es solamente de que lo protejan a ellos, sino que no transmitan. Claro. Y si usted se está involucrando con gran cantidad de personas, sea para evitar la violación de el distanciamiento, etcétera, pues hay que proteger ese personal. De modo pues que mi exhortación principal es a la población a que acudamos a la vacunación, todos aquellos que tengan la oportunidad de vacunarse, que se vacunen y que iniciemos y vamos a decir, convencer a todo ciudadano, a toda la familia, de que es importante la vacunación para retornar a la vida que todos anhelamos, de darnos el abrazo, de acercarnos, de poder trabajar sin mayores contratiempos. Eso solo se va a lograr con un proceso de vacunación y cuanto antes mejor, porque la vida de los virus es cambiante y hay mutaciones que a mayor tiempo que se dilate, pues más problemas van a surgir. Ya hay una decena de nuevas cepas que prácticamente están ya circulando. Y esto solamente se resuelve vacunándose. Precisamente usted hablaba de que todo va a depender de la cantidad de vacunas que lleguen al país. Hemos escuchado voces en los últimos días del sector privado, de empresarios que quieren traer la vacuna al país. ¿Usted cree que esto es factible? Mire, pero si el Estado Dominicano, que tiene acuerdo con la OMS, que ha pagado y ha hecho contratos bilaterales, ¿por qué hay que soltar al mercado las vacunas? Y si ellos tienen acceso a eso, ¿qué es lo que está pasando? Por eso digo que estamos en presencia, y en eso comparto el punto de vista del director general de la OMS, de una crisis ética de incalculables consecuencias. No es posible, no es aceptable que estando los Estados miembros de Naciones Unidas comprometidos con acuerdos incluso como el COVAX para proveer vacunas a los países que menos recursos tienen, que esto no se cumpla y que países puedan comprar 4 veces la cantidad de población que tienen, cuando otros países, la mayoría se está quedando sin la provisión de las vacunas. Eso es un factor que hay que tomar en cuenta, y saludo la denuncia que hizo el presidente de los países ricos que se han tomado las vacunas para sí y se han olvidado
de los principios básicos de Naciones Unidas, de la cooperación, de la solidaridad con el que se crea ese organismo para generar ambientes de paz, de convivencia internacional. ¿Se creen ellos que pueden sobrevivir al COVID, dejando al resto del mundo, que es la mayoría pobre, desprotegido del virus? Imposible. Así como salió de China, volverá de nuevo y tendrán que estar vacunando permanentemente porque los virus van mutando y van creando nuevas exigencias a la ciencia que tomará tiempo. De modo pues que lo que expone es al mundo a un peligro mucho mayor por falta de solidaridad. El estado de excepción, doctora, ¿cómo usted evalúa el manejo que le ha dado el gobierno? O los gobiernos, porque inició con el Partido de la Liberación Dominicana, con el PLD, donde usted era funcionario precisamente de salud pública. Bueno, yo la única queja que tengo es que cuando fui ministro nos regateaban 15 días y 20 días y ahora 45 días se dan cada vez que viene sin mayor cosa. De manera que la necesidad que teníamos sigue siendo válida. El argumento que teníamos era válido y sigue siendo válido. Por tanto, yo creo que cuando el gobierno y el Congreso aprueban los 45 días, están en lo correcto y eso hay que mantenerlo. La población también, y esto va paralelamente a lo que acabo de decir, a la vez que se impulsa el proceso de vacunación, jamás debe olvidarse de que las medidas de protección deben mantenerse. El uso de mascarilla, el distanciamiento físico, el lavado de manos, el cuidado general tiene que mantenerse. Por tanto, los 45 días son imprescindibles y mantener los controles sobre las aglomeraciones de personas son válidos todavía hoy. Vea los datos, las estadísticas. Nosotros tuvimos en enero un pico más alto que el que tuvimos en julio, que fue el pico más alto que logramos tener durante la pandemia después de las elecciones nacionales. En diciembre, enero, pues tuvimos un pico enorme con una mortalidad también bastante alta. De modo pues que aquí no se puede jugar con el virus. No podemos decir que porque la vacuna viene vamos a quitarnos la mascarilla, vamos a dejar de tomar el distanciamiento en serio, vamos a dejar de evitar las aglomeraciones, vamos a dejar de lavarnos las manos. No. Todas esas medidas concomitantemente, hasta tanto no se cubra la población, tenemos que estar con los cuidados al día. Entonces, ¿quiere decir esto, volviendo a la vacunación, que para el próximo año ya República Dominicana puede ser que esté libre de COVID? Bueno, mire, ningún país, o sea, lo que estamos mirando, Estados Unidos tiene unos 60 millones de vacunados y ya se empieza a notar la caída de las infecciones, lo que indica que vacunarse es una vía adecuada. Lo mismo está pasando en otros países como Israel, por ejemplo, etcétera. Es decir, vacunarse conduce a una caída de los contagios y la difusión del virus. Por tanto, es una conducta que hay que mantener. Ahora, en lo que ese proceso termina, que debe llevar a un 70-80% de la población vacunada para que esto de verdad caiga, nosotros tenemos que convivir con esas medidas restrictivas, ¿entiende? Allí donde usted va y se encuentra con que en una familia hay un ataque gripal muy fuerte, aún seamos familia, nosotros ¿qué hacemos? Proteger a los viejitos. No puede ir donde tu hija porque sencillamente allí están enfermos con una gripe, un virus muy, muy malo que te puede hacer daño. Esas medidas hay que mantenerlas ahora también. No vamos a abandonar esas medidas y hay que orientar a la población. La población tiene que tener fe en la ciencia y lo que está trayendo con estos procesos de vacunación, con las indicaciones de cuidado que se han indicado. Con eso es que tenemos que proceder y respetar las normativas que se establecen en ese sentido.
Eso es obligatorio, eso es comportamiento cívico, eso es pensar en los demás, es dejar de pensar en sí mismo e incorporarse a esa necesidad que tenemos todos de volver a la normalidad, a la recuperación de las empresas, a la recuperación del trabajo, que la verdad es una de los grandes daños que estamos viendo. Nosotros tenemos, justo por la pandemia, detenido el motor de la economía nacional, que es el turismo. Ahora, abrir nosotros como hacemos y los otros estar cerrando porque nadie está en plan de viaje y de hacer turismo por el peligro que hay, pues lógicamente no vamos a tener un restablecimiento sin una combinación de los controles a la pandemia, sanitarios, y la apertura que ustedes han visto ahora cómo se ha ido, digamos, una ligera apertura económica que hemos tenido que le permite respirar a muchos negocios que estaban claudicando. ¿Por qué el temor de la gente a vacunarse? Yo creo que se ha difundido mucho, sobre todo en las redes sociales, y fue uno de los motivos que nos llevó a nosotros a establecer las ruedas de prensa diarias que dábamos. Nos dábamos cuenta que a pesar de que sacábamos los protocolos, que se difundía publicidad rutinaria como siempre se hacía, las redes sociales viajan a una velocidad mucho mayor, tienen un alcance individual mucho mayor que lo que hace así por la vía, digamos, tradicional. Entonces teníamos que establecer un mecanismo de contacto diario con la población, informando, confrontando transparentemente frente a la población, diciéndole lo que estaba pasando para que la gente se apropiara del peligro, de la enfermedad y de los procedimientos que se debían seguir para evitar la difusión. Esa es una medida que se tomó en esa dirección. Y yo creo que logramos contener esos fake news, esas mentiras, esas falacias que se difundían por las redes sociales, pero cada día teníamos que estar machacando. Y como logramos pues la atención pública, eso nos permitió a nosotros pues mantener una orientación. Y yo creo que el gobierno debe persistir y eso ha sido una de mis críticas mayores, el tema de la comunicación a la población. Repetir, aunque parezca una letanía, pero repetir en comunicación en estos casos de pandemia y de grandes eventos es importante para que la gente fije. El que no vio hoy lo ve mañana y llegue a toda la población la necesidad de informarse, la necesidad de tener conductas alineadas con las indicaciones que se están dando. Doctor, vamos a hablar un poco de política. ¿Política? Sí, un poquito de política. Vimos que usted fue uno de los más votados al Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Cuéntenos un poquito. Bueno, lo que he podido ¿Qué viene ver, ahora? Lo que he podido ver, los compañeros pues me motivaron a que fuéramos, sobre todo los que trabajamos en materia de comunicación con Ojalá, Roberto, Ramón, Mabel, Claudia Rita, Marino, que salíamos 6 en la única promoción que hicimos. Y lógicamente agradecer a todos los votantes y convocados por el Congreso el haber tomado en cuenta nuestra participación y la valoración que han hecho. Es una actitud que debo agradecer a los compañeros que vieron en nosotros condiciones para ocupar esa posición. ¿Qué viene ahora, doctor? Bueno, ahora se debe elegir al comité político y posteriormente pues iniciar todo el proceso subsiguiente de ejecutar las decisiones que tomó el Congreso en sus plenarias. Se habla de que el comité político va a ser ampliado. ¿Usted está de acuerdo con esto? Hay mucha gente que lo rechaza. Mire, lo importante, yo siempre he dicho, en una institución
es eficiencia, resultados, es lo importante. Usted lo puede tener lo más pequeño posible. El comité político, cuando yo estaba en la universidad, era de 5 personas. Y evidentemente, aún siendo 5 personas, eran muy eficientes en la conducción porque reunía el talento, la destreza política, la experiencia, el saber. Y eso fue creando en el PLD, además, mucho con la comunicación y el estudio. Además de que el PLD de inicio captó muchos estudiantes universitarios, muchos profesionales, y le creó una suerte de casta intelectual importante que le permitió lo que ya hoy conocemos como un partido de masa, que es capaz de llegar a todos los rincones del país donde está establecido y al exterior, y que hizo una obra de gobierno incontrovertible. Los efectos del paso del gobierno del PLD por el gobierno son de creaciones y logros importantes en materia económica, en materia social, en materia de infraestructura, en materia de desarrollo, vamos a decirlo. Eso está ahí. Y yo creo que es bueno que la política solamente cuando se canibaliza trata de denostar todos los logros que ha tenido el anterior, aun cuando ha sido derrotado. Yo creo que una de las cosas que más me preocupan en estos días es esa ruptura que se está produciendo precisamente por la propia clase política, ese canibalismo que se va desarrollando permanentemente de denostar en vez de construir para el país. Estoy de acuerdo con las líneas de fortalecer las capacidades de represión de la corrupción, pero sobre todo el andamiaje ético-moral de la militancia y los partidos, fortalecer eso, trabajar eso en los partidos, porque al fin y al cabo la democracia se basa en los partidos políticos, no se basa en otras estructuras, y no conozco un solo país que no se base en los partidos políticos. Por tanto, son un instrumento de la vida democrática que hay que preservar, que hay que favorecer su desarrollo, no su destrucción. Aquellos países que han propiciado la destrucción de los partidos políticos y de la propia clase política, machacándose el propio buche, son los países que han logrado crear las inestabilidades más grandes, las dificultades mayores y desorientar a su propia población en términos de ir creando un acervo democrático, una cultura democrática que facilite la incorporación de los ciudadanos a la observancia de la vida democrática, incluso en las propias organizaciones no políticas, que también exigen, como son los sindicatos y las organizaciones ciudadanas, también tienen que funcionar bajo esquemas democráticos. Entonces, yo creo que por aquí debe ir el camino de que la clase política tiene que tener una visión de país y trabajar, sobre todo en momentos de desafíos nacionales como estos, por una respuesta nacional de todos los intereses y el liderazgo nacional para dar respuesta a este desafío que es grande y no está a la vuelta de la esquina, porque la pandemia está destruyendo empresas, está destruyendo negocios, está destruyendo empleo, está destruyendo producción. Entonces, ante una amenaza de esa naturaleza, porque esto es como si fuera un ciclón más lento, más agotador, que ha encerrado a todo el mundo, que ha roto con uno de los valores fundamentales de los seres humanos, que es la sociabilidad. Y la gente ya en ese encierro empieza a rebelarse contra esa situación. Entonces, tiene que haber grandeza en el liderazgo para conducir estos procesos. ¿Debe ser el expresidente Danilo Medina el presidente del partido? Yo creo que sí, yo creo que el presidente Medina ha sido un presidente no solamente eficaz y efectivo en el ejercicio de gobierno, que guarda una experiencia extraordinaria de gobierno y política,
Y estos no son tiempos de amateur. Yo creo que la sociedad dominicana tiene en este tipo de liderazgo mucho de qué aprender y mucho de necesidad para la conducción de este amado país que es la República Dominicana. Necesitamos de esos liderazgos y están ahí, están hábiles, reúnen experiencia, inteligencia, y nosotros no podemos ahora pretender, bajo a veces con un discurso un poco exagerado, de que hay que traer a todos los jóvenes que dirijan el país y olvidarse de aquellos que tienen la experiencia pura y simple, lanzar en un zafacón a todos aquellos que tienen las experiencias necesarias para darle estabilidad, desarrollo, democracia y gobernabilidad al país. Y viendo todos esos compañeros suyos que están optando por la Secretaría General, ¿por cuál usted va a votar? Mire, yo no tengo una decisión de por quién, pero creo que son todos compañeros muy valiosos, que tienen condiciones ya de conocimiento de la estructura del partido, que tienen capacidades de comunicación política y de accionar, capacidades de administración y de gestión, de manera que en los compañeros que están luchando, compitiendo, pues cualquiera de ellos que pueda salir, pues tiene el partido una reserva y tiene opciones a las cuales acudir para la elección. Precisamente ese es uno de los conflictos que tiene el partido en estos momentos, porque dicen que ya ese cargo tiene nombre y apellido. ¿Usted cree que eso sí es cierto? Bueno, yo no lo sé. No tengo conocimiento de quién sea. Yo tengo la convicción, sí, de que el presidente del partido debe ser Danilo Medina. Ahora el secretario general van a una competencia y que gane el que las bases y los votantes decidan, porque si ya está, las cosas las vamos a tener que estar prehechas, y que si yo pierdo porque alguien me ha impuesto cosas por el estilo, pues nunca vamos a tener un proceso democrático con todas las satisfacciones de los concursantes, porque o aquellos que pretenden de que el líder al fin y al cabo use el dedo, y eso lo han pasado todos los partidos. Así es. ¿Entiende? Entonces, yo creo que estamos en un momento de la vida democrática en el mundo en el que es necesario acudir, esperar las votaciones y que lógicamente quien gane, pues bienvenido es. Simplemente dar los apoyos. Quien quede en minoría, y esto es importante, tiene que subordinarse a la decisión de la mayoría. Yo no puedo imponer mi punto de vista por encima de una mayoría que ha decidido un camino. Eso es democracia. Eso es la democracia. Doctor, ¿cómo visualiza usted el PLD para el 2024? ¿Usted cree que vuelve a ser gobierno? Mire, yo en política soy un poco conservador en la valoración. Falta mucho tiempo. Yo sé que mucha gente, por los errores que se están viendo que comete el gobierno, a veces infantiles, se anima mucho. Pero aquí yo confío más en el trabajo, en el laborantismo, en la orientación, en la comunicación, en el desarrollo de confianza en el pueblo, que es lo que tenemos que trabajar. Trabajar sirviéndole a la población. Incluso ya el Congreso tuvo su decisión. Yo era uno de los que pensaba que ya llegó el momento. El Congreso no lo tomó en cuenta, pero soy de lo que tengo la convicción de que incluso el lema del partido debió invertirse. ¿Cómo así? Servir al pueblo para servir al partido. En la fase de construcción del partido era claro, y don Juan Bosch lo vio con mucha claridad, de que teníamos que consagrar todos los esfuerzos a generar
la organización política, el partido, con fundamentos en todos los sentidos que permitiera prestar un servicio a la nación, que diera seguridades de defensa del país. Y eso se logró con creces y ya el partido está fundado, el partido está construido. El gran desafío que presenta ahora toda en la política internacional es el tema del servicio. ¿A quién se sirve? Al pueblo, como se reza en el clásico lema de la democracia, por y para el pueblo, o se sirve a intereses particulares, a corporaciones que, como ustedes saben, pues intervienen en todo este juego democrático, todos los intereses. Yo creo que una de las cosas fundamentales es el servicio, la guía principal que debe guiar este accionar nuevo que el Congreso está impulsando. Atraer a todos aquellos dominicanos que quieran servir con desinterés al pueblo dominicano desde el ejercicio de la política, porque al fin y al cabo es la política la que permite llegar con los partidos a la administración del Estado y desde el Estado dar un servicio de construcción y de desarrollo al país en función de las necesidades de la gente y no de las que yo me doy en mi cabeza me quiero imponer. Siempre pensando en el pueblo para el cual tenemos que trabajar, con todos los sacrificios que haya que hacer, pero siempre en esa dirección. Gracias, doctor. Esta es su casa. Gracias a usted por la invitación. Y quizás reiterar a todos los ciudadanos dominicanos que por favor no escuchen esos llamados desorientadores de que no se vacunen. No tengan miedo, que las vacunas que están en el mercado son buenas, funcionan y serán la garantía con la preservación de las medidas que ya ustedes conocen, de que vamos a tener rápidamente una mejor solución a esta gran crisis que tenemos. Bueno, ya escucharon al doctor, a vacunarse todo. Regresamos en breve a mucho más en Informativo. Esta vez es un viaje súper ligero, ver qué tiene la comunidad, qué podemos encontrar.